Saludos. Imagine una ciudad en la cual la tecnología le asiste en su misma casa, los parques, los sitios públicos, y lo hace para facilitarle el disfrute de servicios básicos y también la obtención de informaciones que le faciliten la vida y la toma de decisiones. Una ciudad cuyos gobernantes y representantes populares puedan estar en contacto con sus representados a cualquier hora y puedan las instituciones emitir respuesta a las demandas de sus ciudadanos con sostenida inmediatez. Le pregunto, ¿es posible en Cuba aspirar a vivir en territorios con tales facilidades? ¿Cómo se busca y desarrolla en nuestro país el concepto de ciudad inteligente? Quédese entonces con el Canal Caribe. En los siguientes minutos estaremos transitando hacia los puntos cardinales en la búsqueda de nuestras ciudades inteligentes. Saludos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas? Esta pregunta sirvió de pauta en la realización del taller sobre ciudades inteligentes que durante el mes de junio se realizó en La Habana. Le propongo ver el siguiente material. En el evento de 2 días en La Habana resaltó la iniciativa titulada Red de Sensores Autónomos para la Agricultura de Precisión de un pequeño negocio privado encaminado al incremento de los rendimientos agrícolas. Precisamente el uso del agua está asociado a través de las mediciones de los niveles de lluvia o también a través de la humedad del suelo se puede determinar, se puede tomar decisiones en función de esas mediciones de cuándo regar o cuándo no, o en qué medida o qué volumen de agua aplicar como riego. Es un ejemplo de iniciativas de articulación público-privadas que promueven el acercamiento a ciudades inteligentes y sostenibles. Estamos hablando verdaderamente de intentar maximizar la utilización de las herramientas digitales, la tecnología digital, para intentar atacar y solventar los grandes desafíos que están experimentando la mayor parte de las ciudades. En el caso de Cuba, las soluciones inteligentes buscan no solo alcanzar eficiencia. Ciudad inteligente es ante todo una ciudad colaborativa, una ciudad innovadora, una ciudad que justamente aprovecha las técnicas digitales, las nuevas tecnologías digitales y los datos, pero en función de co-creación, de crear mayor participación ciudadana. La Unión de Informáticos de Cuba extenderá a todo el país su experiencia con los laboratorios ciudadanos de colaboración destinados a innovar y generar soluciones en lo local, válidas también para ciudades cabeceras, municipios y pequeños poblados rurales. Desarrollar este taller nos da el beneficio de poder articular de una mejor manera y establecer sistemas de trabajo, ya sea desde el Ministerio de Comunicaciones, desde la Unión de Informáticos de Cuba, de cómo lograr una implementación efectiva de esas soluciones informáticas realmente en determinados lugares de nuestra economía. El taller de ciudades inteligentes y sostenibles se corresponde con la agenda digital cubana en elaboración y con las capacidades existentes para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias. ¿Qué se considera una ciudad inteligente? ¿Cómo surge este concepto de ciudad inteligente y a qué requerimientos de la sociedad responde? A estas y otras interrogantes van a responder mis invitados. Estoy recibiendo ya en el estudio a Joaquín Pina Margós, presidente de la UIC, Unión de Informáticos de La Habana, y a Diego Castilla, presidente del Parque Tecnológico de Matanzas. Bienvenidos a esta emisión de Puntos Cardinales. Gracias. Muchas gracias, Amena. Bueno, les pregunto y vamos a entrar ya en definiciones. Había dejado preguntas con anterioridad a la que le sumo. ¿Cuáles son los requerimientos urbanísticos y tecnológicos que pueden permitir a un territorio, a una ciudad cubana, aspirar justamente a la condición de ciudad inteligente? Sí, bueno, ahí yo creo que es importante que conozcamos primero la definición como tal del término, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la ciudad inteligente está referida solamente al uso de la tecnología. Y digamos, pudiera ser un elemento a considerar dentro del concepto de ciudad inteligente. Pero el objetivo en sí no es el uso de la tecnología, sino el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. O sea, el objetivo de la ciudad inteligente es hacer más fácil, más eficiente y más sostenible la vida en un territorio, en una comunidad. Esa sería la esencia. Hay 4 temas, digamos, claves en el tema de ciudad inteligente. El primer tema es el uso de las tecnologías de la información, como decía, para mejorar la calidad de vida. Ese sería el primer elemento a considerar. Otro, el segundo y muy importante, el uso de las tecnologías estas para aumentar la eficiencia. Muchas veces pensamos de que con el uso de tecnologías es introducir equipos de cómputo, sensores, y bueno, ya con eso cumplimos el objetivo. No.
Ahí nos estamos quedando parcialmente en el objetivo final, que es usar esa tecnología para lograr una mayor eficiencia. O sea, disminuir el consumo energético de la ciudad, aumentar desde el punto de vista los efectos, o sea, disminuir el efecto invernadero, aumentar la producción de bienes y servicios, y todo eso haciéndolo cada vez con mayor eficiencia. El tercer punto es el empeño a aumentar la sostenibilidad. O sea, el tema de la sostenibilidad es clave porque muchas veces pensamos en introducir tecnología, en introducir nuevos elementos o aparatos, y estos aparatos producen cierto deterioro del medio ambiente. Por ejemplo, el tema de las baterías es un elemento que hay que considerar. Por lo tanto, la industria de reciclaje es clave en la ciudad inteligente. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en esencia por ahí anda ese. Y el último, que es, digamos, uno de los más importantes, es el tema del fomento de la cultura de la innovación y la creatividad. Muchas veces pensamos de que la innovación y la creatividad están enfocadas únicamente o son exclusivamente de grandes instituciones, digamos, institutos, etcétera. Pero sin embargo, la ciudad inteligente incluye un concepto nuevo que es la inteligencia esa colectiva en la localidad, en el barrio, donde la persona sufre o ve o visualiza qué pudiera mejorar dentro de su entorno, y dentro de esa comunidad encuentra los espacios para poder llevar ahí. Un poco que mezclándolo con el material que vimos anteriormente, el tema de los laboratorios urbanos. Los laboratorios urbanos están insertados dentro de la ciudad inteligente y hace que las personas, junto con los directivos, los especialistas, puedan lograr este efecto de lograr esa innovación, que además es uno de los pilares de nuestro gobierno y nuestro partido. O sea, estamos alineados totalmente a nivel de país con lo que estamos hablando. O sea, el concepto está ahí bien planteado. Estamos hablando entonces de una ciudad inteligente, es una ciudad que posibilita mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Ahora, hablemos de requerimientos en términos de desarrollo humano, porque me parece que el capital humano es también muy importante. ¿Qué se necesita entonces para considerar una ciudad inteligente? Si partimos, y ya lo habíamos dicho hace algunos instantes, que al mayor uso de las tecnologías potencialmente también se consumen fuentes de energía, estamos hablando también de situaciones de ahorro, pero eso lo tenemos que unir a un ser humano que habita en una ciudad inteligente, que aspira y también tiene que estar preparado para ello. ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido? Bueno, es importante esa pregunta que usted acaba de hacer. Podemos tener muchas tecnologías, sin embargo, si no tenemos personas, tanto prestatarios de servicios como beneficiarios de esos servicios, que hagan uso intensivo de esas tecnologías, entonces no estaríamos cumpliendo, no estaríamos nunca logrando ciudades inteligentes. Es importante crear capacidades en las personas para usar esas tecnologías y capacidad de liderazgo en los prestatarios de servicios, en las personas que ejercen determinadas funciones de dirección a todos los niveles, para hacer a partir del uso de las tecnologías un uso intensivo de las informaciones que se emanan del uso de esas tecnologías. Utilizar la información, utilizar los datos y el conocimiento para tomar decisiones y mejorar la calidad de vida de la población, la participación en los asuntos cardinales de la gestión del gobierno, de los problemas principales de las ciudades, es lo que determina la presencia o no de una ciudad inteligente. Es lo fundamental. Exacto. A veces también, si hablamos del tema tecnológico, la tecnología va a una velocidad que a veces va cambiando de tal manera que cuando nos estamos aprendiendo a descifrarlo, todo cambia, y pienso que eso también nos impone un reto de aprovechar las tecnologías que tenemos, porque si no va a ser una competencia en la que vamos a caer, que es también el objetivo de los grandes desarrolladores, y pienso que en eso también tiene que haber una mirada puesta desde los especialistas, lograr y cómo hacerlo, un equilibrio adecuado entre justamente el desarrollo tecnológico, el medio ambiente y las personas en medio de la ciudad inteligente. Me imagino que los debates también han estado en esa línea. Sí, a ver, el tema es, digamos, ese equilibrio es complejo de lograr, ¿no? Porque partimos de un hecho de que es que asumimos de que las personas están capacitadas. Muchas veces, por ejemplo, para conducir un automóvil, bueno, uno se requiere
del uso de una licencia de conducción, hay un examen y cada cierto tiempo tiene que aprobar, ya pasada una edad determinada, la persona tiene que actualizar eso. Sin embargo, para el uso de la tecnología no pasa así. El uso de la tecnología le pone uno un móvil a un muchacho, un niño a veces, a un infante prácticamente, de 6, 8 años, le pone una línea y automáticamente esa persona tiene acceso a todo el conocimiento a nivel mundial y de manera instantánea. Por lo tanto, y esa información que esa persona está captando no está, digamos que, como que orientada, no está guiada. Y muchas veces esa guía se encuentra en lugares que no son los apropiados. En esencia, mezclándolo un poco con lo que habíamos hablado, tenemos que lograr un mayor acercamiento de los directivos, de los decisores, de las personas que tienen que al final aupar la idea de esa innovación creativa a nivel de barrio, a nivel de comunidad, cómo hacer un mejor uso eficiente de la tecnología. Muchas veces pensamos que tener el último móvil es la moda, porque es lo que vemos en la televisión, lo que vemos en determinados programas. Sin embargo, lo que tenemos no lo estamos utilizando en toda su magnitud. Un ejemplo de esto, por ejemplo, vamos a ilustrarlo para que la población pueda darse cuenta de lo que hablamos. Transfer móvil o en zona. Con transfer móvil se pueden hacer hoy en día pagos en línea e incluso a nivel de bodega, ¿ya? Sin embargo, ¿qué uso se le está dando a eso? Ahí tenemos un concepto de ciudad inteligente ya aplicado real en Cuba con la tecnología actual. Es lógico que todo el mundo no tiene teléfono, es verdad, pero ya tenemos más del 90% de los hogares en Cuba tienen al menos un teléfono. Entonces, bueno, si no todos lo tienen, pero al menos en el hogar alguien lo tiene, ya tiene acceso perfectamente a celular. Y sin embargo no se está utilizando en toda su magnitud. Ahí es donde viene el decisor a implantar una solución que permita que eso sea efectivo. Ahí donde esa combinación es la que yo creo que hay que tratar de disruptivamente irla logrando en el tiempo. Y bueno, acompañado por supuesto con todas estas iniciativas que a nivel nacional se están haciendo. Bueno, quisiera que también se refirieran al aporte que realiza el desarrollo científico en determinados territorios para convertirlos en ciudades inteligentes. Si hoy miramos nuestro país, ¿qué ejemplos pueden existir hoy donde se están aplicando estos conceptos? Bueno, ahí yo ilustraría 3 ejemplos que son, a mi modo de ver, los que más impacto están teniendo y es más tangible lo que se está realizando. En primer lugar, en La Habana Vieja hay un proyecto de ciudad inteligente de hace varios años que lo está impulsando la Oficina del Conservador de la Ciudad y donde se vienen desde hace varios años haciendo acciones que tienen que ver con buscar hacia futuro alcanzar una ciudad inteligente. Hay un ejemplo muy para nosotros muy práctico que siempre nos ha servido a nosotros de guía, que es un proyecto para la creación de las estaciones de autoservicios digitales, que son espacios donde se acompañan las personas a transformarse digitalmente. Y ese proyecto lo está liderando allí en La Habana Vieja la Oficina de Facilitación a la Contribución, la OFA, que ha servido de guía y multiplicadora de un ejemplo hacia el resto de otros proyectos que estamos liderando, se están desarrollando en el país. Hay el proyecto que estamos desarrollando nosotros en Matanza, específicamente en Varadero, que es el principal destino de sol y playa de nuestro país, que es un proyecto de transformar digitalmente, le hemos llamado Varadero Ciudad Digital, como un paso intermedio y necesario a cumplir para después escalar a una ciudad inteligente. El tema de la evolución y creación de ciudades inteligentes es un proceso largo, un proceso que hay que construirlo día a día y a nuestro modo de ver, primero hay que buscar llegar a un escalón de ciudad digital donde se introduzcan intensivamente las tecnologías de la información y las comunicaciones, se hagan uso de las mismas para que eso entonces genere conocimiento, genere información y después se pueda evolucionar hacia ciudades inteligentes.
Y otro proyecto importante que se está desarrollando en el país está en Camagüey. En el casco histórico de Camagüey también se está desarrollando un proyecto importante donde hay resultados tangibles. Bueno, qué bueno que menciona estos ejemplos y sobre todo en Camagüey, porque el trabajo que sigue en nuestra revista tiene que ver con ello. Y es que existe una red de laboratorios de innovación ciudadana que perfilan la transformación digital en varias provincias cubanas. En el caso de Camagüey, el proyecto de desarrollo local COLAB pues potencia la experimentación y la co-creación para contribuir e informatizar la sociedad. Veamos detalles. El Laboratorio de Innovación para la Transformación Digital, COLAB de Camagüey, es un proyecto de desarrollo local con sede en la Unión de Informáticos de Cuba en la provincia. COLAB es un ente aglutinador que, por supuesto, lo que hace es que todos estemos en un ecosistema digital que permita el desarrollo, en este caso, de la ciudad de Camagüey. Nosotros como desafío tenemos que la ciudad de Camagüey llegue o logre ser una Smart City, es decir, una ciudad inteligente, y en este sentido está la Universidad de Camagüey desarrollando alrededor de 18 prototipos en sectores estratégicos como el turismo, como todo lo que es la parte patrimonial de la Oficina del Historiador. Nos está dando muchas posibilidades para la vinculación a la transformación dentro del sector del turismo, del cual no escapa el desarrollo de Cayo Cruz, en el que nosotros en este momento estamos aplicando 2 proyectos. La vinculación, por ejemplo, del turismo con el desarrollo del patrimonio industrial que tenemos en Jaronú. En los directivos también hay ideas, hay proyecciones de cómo ellos hay aplicaciones que pueden trabajar, lo que le daría una mejor gestión. Específicamente en lo relacionado con el sistema de gestión digital empresarial, una necesidad presentada por esta empresa. El prototipo se asumió precisamente en este ecosistema. Todas las ideas que se generen como parte de los laboratorios de innovación ciudadana, como parte de generar soluciones desde las tecnologías de la informática y las comunicaciones, pasan por un proceso de viabilidad financiera y es ahí donde nosotros podemos incorporar nuestros saberes. El vínculo del Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Camagüey con el grupo COLAB creo que ha sido un vínculo muy importante. Hemos brindado una serie de informaciones para poder ir organizando todo el tema de la tecnología, de esas nuevas formas que nos van a permitir ser más interactivos. También se encuentra proyectos con COLAB para la realización de pizarras electrónicas para el INDER. COLAB incentiva cursos y otras acciones de asesoramiento a directivos y especialistas acerca de la conducta innovadora y promueve el empleo de herramientas de participación ciudadana. El centro de capacitación nuestra cuenta con un grupo de profesores categorizados y tiene certificación del Ministerio de Educación para poder emitir las certificaciones correspondientes. En Cuba existe una red de laboratorios de innovación ciudadana en las provincias de Camagüey, Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos y Las Tunas. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En esta emisión conversamos sobre ciudades inteligentes. Me acompaña Joaquín Pina Amargós, presidente de la UIC, Unión de Informáticos de La Habana, y también Diego Castilla, presidente del Parque Tecnológico de Matanzas. Vamos a continuar con estos temas y podríamos ahora hablar, después de ver los materiales, qué posibilidades reales en Cuba tenemos de llegar a alcanzar en lo inmediato la condición de ciudad inteligente en algunos de nuestros territorios. Ya sé que en muchos se trabaja, pero quizás los que no han sido mencionados y quieran participar de este proyecto. ¿Qué consideraciones tienen ustedes? A ver, como bien decía el colega Diego, realmente el concepto de ciudad inteligente es muy abarcador, porque integra todos los ejes de la sociedad. Por lo tanto, lograr ese concepto en una primera instancia es muy difícil. Yo creo que lo que hay que ir haciendo, y es lo que se está haciendo en el país, es poco a poco, a medida que se van teniendo las condiciones creadas, pues ir incorporando ese concepto en el quehacer del gobierno, en el quehacer de las entidades y la propia población. Por ejemplo, el tema de la planificación urbana planificada. Existen entidades en Cuba que crean planificación, existen entidades que permiten el tema de la movilidad. Por ejemplo, tenemos aplicaciones que ya permiten al ciudadano hacer la reserva de un pasaje
desde la comunidad de su hogar. Es cierto que el problema del transporte está implícito y por lo tanto no hay, la demanda es mucho mayor que la oferta, pero se están creando las condiciones para ir logrando eso. Los pagos electrónicos, las transferencias, el tema de por ejemplo, la salud pública, que muchas veces las personas, hoy los hospitales cuentan con una red, no todos, pero una buena parte de los hospitales ya tienen una red de salud que permite el intercambio de información de los colegas a nivel nacional incluso. La educación es un ejemplo, fue uno de los primeros que se hizo una transformación digital, en este caso de cara a la ciudad digital, ciudad inteligente, que es el caso, por ejemplo, de la plataforma de Cuba Educa, que a propósito en este año cumple 15 años. O sea, realmente casi que el tiempo que llevamos del concepto de ciudad inteligente. O sea, Cuba realmente es pionero en esto. Ahora, quizás ahora las condiciones están mucho más propicias. Ya hoy en día hay una mayor diversificación de la comunicación inalámbrica, el tema de la 4G se ha logrado penetrar a la sociedad, por lo menos en las capitales provinciales, y en La Habana, por ejemplo, la tenemos en todos los municipios. Entonces, estos son ejemplos reales, concretos, de lo que se puede hacer. Por ejemplo, el uso de las redes sociales es clave también, y se está haciendo. La misma televisión se ha transformado y muchos programas se conectan directamente a las redes sociales para tantear, para saber la audiencia por dónde va, qué nivel de aceptación tiene o no un programa. Eso forma parte del concepto de ciudad inteligente. Por ejemplo, la distribución de bienes y servicios. Hay muchos ejemplos en Cuba de cómo se hace esto. Por ejemplo, el tema del combustible, cómo es que la persona solicita la posibilidad de echar ese combustible, o por ejemplo, si quiere adquirir un determinado bien, bueno, puede recibirlo incluso hasta en su hogar, en dependencia del tipo de bien. Eso se está haciendo. Lo que quizás todavía a un nivel muy primario, o sea, todavía no ha logrado, digamos, el nivel de diversificación, sobre todo por el nivel actual de dificultades que existen. Justamente, ya que habla del nivel y el contexto, estamos viendo que hay grandes proyecciones, pero evidentemente el contexto económico en Cuba condiciona la realidad y los objetivos y los deseos de querer estas ciudades inteligentes. Mi pregunta vendría por ahí. ¿Piensan ustedes que en medio de las dificultades económicas que atraviesa Cuba puede pensarse en el fomento? ¿Es el momento para pensar en el fomento y además en lo sostenible que deben ser las ciudades inteligentes? ¿Por qué? ¿Dónde estarían nuestras fortalezas para hacer esta propuesta? Yo pienso que sí, que es en el contexto actual necesario de pensar en las ciudades inteligentes, en la construcción de ciudades inteligentes. En primer lugar, como toda obra que se crea, lo primero que tiene es que pensarse. Si uno no piensa algo, es muy difícil, hay que concebirlo, imaginarlo para después trabajar por alcanzarlo. Por lo tanto, hay que pensarlo. En segundo lugar, después que se piensa, hay que construirlo. Y esa construcción se hace desde ahora, porque son procesos complejos que se obtienen a largo plazo. Y por lo tanto, la construcción de ciudad inteligente, de lo que estamos haciendo ahora, desde la transformación digital de nuestro país, desde la obtención de proyectos que van a ciudad digital, estamos sembrando las bases para después escalar a ciudades inteligentes. Y otro tema que yo siempre analizo y me pregunto, por ejemplo, hoy en día es muy cuestionable o se publica mucho en las redes sociales ese concepto. ¿Es hoy un momento favorable para nuestro país para pensar en la transformación digital, en la digitalización, en las ciudades inteligentes, en el contexto económico en el que nos encontramos? Y yo digo que sí, que sí. Al contrario, en un contexto como el nuestro en que nos encontramos ahora, donde hay necesidades económicas, hay más necesidad de darle solución a los problemas de las personas. Por lo tanto, y es en el uso de las tecnologías donde hay mucha reserva para buscar soluciones a esas necesidades, donde las personas desde su móvil, desde su casa, pueden pagar la electricidad, puedan comprar determinados artículos, puedan hacer reservas a determinados servicios. O sea, esas son cosas que le alivian la vida y la calidad de vida a la gente. Y hay otro tema importante. Nosotros nos encontramos en un contexto nacional, pero en un contexto global. Y, por ejemplo, hay sectores de la economía mundial que demandan que nosotros vayamos hacia las ciudades digitales y las ciudades inteligentes. Y un ejemplo claro es el turismo. Hoy el turista que viene a nuestro país, lo primero que demanda en un hotel o en cualquier lugar que se mueva la ciudad
es acceder a servicios de manera digital, porque en sus países los tienen. Y entonces, si nosotros queremos de verdad desarrollar el turismo nuestro, seguir captando e incrementar los turistas en el país, tenemos que obligatoriamente mejorar, perfeccionar e incrementar los servicios digitales en nuestro país para dar respuesta a esas solicitudes y esas demandas del turismo internacional, que es un motor impulsor de nuestra economía. Exacto. Sí, no, yo quería hacer énfasis en una cuestión que no es solo la respuesta sí, que yo estoy de acuerdo totalmente que sí es posible, sino que realmente es el medio que tenemos para poder lograr un mejor desarrollo nuestro. Si lo hacemos sin la digitalización, si lo hacemos sin esa visión de ciudad inteligente, no vamos a poder lograr una ciudad con un desarrollo sostenible. Y ahí es donde está la clave. El desarrollo sostenible solamente es posible lograrlo a través de una ciudad inteligente. Es la clave de lo que estamos hablando. Bueno, evidentemente se me quedan muchísimas preguntas por hacer, porque me imagino que hay muchas entidades involucradas, el aporte también que cada una de ellas hace, pero el tiempo no nos los permite. Yo creo que tendremos que volver en otra ocasión a seguir hablando sobre este tema tan interesante. Gracias por aceptar la invitación. Ha sido la conversación con Joaquín Pina Margós, presidente de la Unión de Informáticos de La Habana, y con Diego Castilla, presidente del Parque Tecnológico de Matanzas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a ustedes también, y cuando deseen podemos estar acá nuevamente. Gracias. Bien.